Hoy vamos a compartir una porción muy rica de la palabra del Señor, pero al mismo tiempo para mí fue un reto muy grande poder preparar la prédica. Cuando predicamos expositivamente las Escrituras, inevitablemente nos topamos con pasajes, con versículos que tienen una dificultad grande en su interpretación, y sobre todo en la preparación para que todos como pueblo podamos asimilar la palabra de Dios y que sea de bendición para nosotros. Que la comprendamos y la podamos aplicar. Hoy he titulado la prédica de esta mañana, El eco de nuestras decisiones y acciones. Cuando nosotros nos paramos frente a una montaña que tiene un espacio bastante grande una con otra y damos una voz fuerte, esa voz retumba a lo lejos y puede ser escuchada con un eco. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones van a tener un eco en la eternidad. Y necesitamos entenderlas. Y necesitamos saber qué es lo que va a suceder más adelante para que tomemos buenas decisiones. Les pido que me acompañen en oración, pues necesitamos la guía del Espíritu Santo para lo que hoy vamos a compartir. Oremos. Señor Jesús, pedimos a tu Santo Espíritu que en esta mañana sea Él abriéndonos no solamente la palabra, la Escritura, sino nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestra voluntad esté dirigida a alinearse a la tuya. Que nuestra vida sea llamada, Señor, no solamente a arrepentimiento, sino también sea llamada a sujetarse por completo a ti, a reconocer que tú eres Dios por sobre todo, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre. Ayúdanos a reconocer esto. Te pedimos que pongas en nosotros el querer y el hacer de transformar nuestra vida día a día. Que ya no sea la misma, Señor. No queremos una vida cotidiana, sino queremos tu vida en nosotros. La necesitamos, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos escuchar y entender tu palabra. Yo te pido, Padre, que sea de bendición. Utiliza mis palabras imperfectas para que tu palabra perfecta sea proclamada y entendida. Utiliza, Señor, mi vida imperfecta para que tu vida perfecta sea mostrada y evidenciada a todos los que estamos acá presentes, Señor. Te necesitamos con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Yo creo que una de las dificultades más complejas que atraviesan los creyentes es escuchar la palabra de Dios, orar, tener un tiempo hermoso con el Señor y enfrentarse con el mundo. Es decir, uno prende la televisión o sale a la calle y comienza a ver cómo el mundo está viviendo. Como cuando nosotros predicamos la palabra, muchas veces, si no en la gran mayoría, cae en oídos sordos. Y vemos que el Señor nos demanda vivir de una manera, pero la gente vive de una manera contraria a las Escrituras. Y nosotros mismos, por ese río tan fuerte llamado mundo, esa corriente muchas veces nos domina o nos dejamos dominar, que es la verdad. Y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo cuando el Señor nos demanda no ser diferentes al mundo, sino ser contrarios al mundo. El Señor no quiere que seamos diferentes al mundo, porque no pertenecemos a este mundo. El Señor quiere que seamos contrarios a este mundo, quiere que tengamos su vida en la nuestra y que la reflejemos y que la vivamos. Entonces, cuando hacemos un alto en nuestra vida, cuando vemos con detenimiento lo que está sucediendo en nuestro mundo, a nuestro alrededor, yo creo que podemos encontrarnos con diferentes sentimientos encontrados. Hombres y mujeres que sus acciones están lejos del diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para el esposo, para el padre, para la esposa, para la madre, para los hijos y para todo aquel que es parte de un núcleo familiar. Hombres y mujeres que su comportamiento denigra la vida en comunidad dentro de la sociedad. Y lo vemos cotidianamente. Y hermanos, estamos llegando, si es que no hemos llegado ya, al momento en que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Hombres y mujeres que con su boca dicen amar a Dios, pero con sus acciones la niegan. Es decir, yo puedo pretender ser un creyente excepcional aquí en la iglesia los domingos, pero en mi cotidiano vivir, de lunes a sábado, la gente podría dudar fácilmente que yo conozco al Señor o que digo conocer al Señor. Entonces nosotros necesitamos, hermanos míos, afianzarnos en las Escrituras, escuchar la palabra de Dios para entender qué quiere el Señor hoy para nuestra vida. Y que sepamos que no solamente las personas que no conocen al Señor, sino también nosotros en nuestra condición de creyentes, cuando tomemos decisiones, cuando tomemos acciones, estas decisiones y acciones van a repercutir en la eternidad. Quiero que sepas, hermano mío, que lo que tú hagas en este mundo va a repercutir por el resto de la eternidad. Lo que te digo hoy es que la manera en la cual tú decidas vivir ahora en este mundo va a determinar mucho de tu futuro en el reino de los cielos. Así que, hermanos, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque vamos a hablar de la misericordia de Dios. Vamos a entender cómo la misericordia de Dios nos da una oportunidad nueva hoy. En este momento la misericordia de Dios se está manifestando en su palabra, a través de su palabra y en nosotros, para que sepamos que el Señor quiere consecuencias de bien para nosotros y no de mal. Que Él quiere que disfrutemos las bendiciones, no solamente en este mundo, pero principalmente en la eternidad, para que tomemos buenas decisiones hoy. Y para que no tengamos excusa alguna. Hermanos, hoy tengo un propósito bastante fuerte para este domingo, para que entendamos lo que la palabra quiere para nosotros. Debemos entender que nuestras decisiones, que nuestras acciones en este mundo tendrán consecuencias, para bien o para mal en la eternidad. Y saben, hermanos míos, no tendremos excusa alguna. No podremos decir ese día que estemos delante del Señor, es que yo no sabía, es que el pastor no me ha dicho, es que los hermanos no me han enseñado. No vamos a poder decir nada de eso y les voy a mostrar por qué. No vamos a poder hacerlo. Mi anhelo como pastor es que ustedes abran sus oídos, abran sus ojos, abran su entendimiento, que el Espíritu Santo lo haga para que su vida sea transformada a la luz de la palabra. Vamos a leer un pasaje bastante complejo en muchos sentidos de las Escrituras. Hoy entramos al pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y nos quedan los versículos 18 al 22. Y con esto cerramos el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Presten mucha atención a las palabras que Pedro utiliza. Presten mucha atención a las cosas tan profundas que Pedro nos escribe. Y vamos a ver el profundo conocimiento teológico de este hombre que pasó años caminando junto con el Señor Jesucristo. Pedro escribe y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como las aspiraciones de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Voy a leerles esta porción sin los paréntesis, ¿de acuerdo? Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, es un pasaje fuerte, es un pasaje profundo, es un pasaje para muchos incluso confuso, pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. La primera pregunta que debe venir a nosotros, y con esto arrancamos, ¿por qué el Señor tuvo que encarnarse y padecer por nosotros? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? ¿Por qué Dios tuvo que bajar, descender a este mundo, ser alumbrado, ser dado a luz, crecer como todos nosotros, ¿no? Desarrollarse en intelecto, en físico, en todo eso, y después entregar su vida por nosotros? ¿Por qué? Es una pregunta muy profunda. Y para responder a esta pregunta, primero debemos conocer el objetivo de por qué se encarnó y padeció por nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Una vez más le leo el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dentro del tiempo y de la historia de la humanidad, hermanos míos, Cristo murió una sola vez, hace más de 2000 años. Cristo murió, entregó su vida. Pero hermanos míos, debemos tener claro que este acto de redención realizado por el Señor es completamente irrepetible. Y no solamente es irrepetible, es más que suficiente. Sucedió en un tiempo determinado por Dios, en la historia de la humanidad, es un hecho irrepetible y es más que suficiente. Más que suficiente. Eso debe quedar claro en nosotros. Y desde el simple hecho de comprender que el justo padeció en lugar, es decir, en tu lugar. El justo padeció por ti, en tu lugar, en lugar tuyo. Él se puso en tu lugar. Nosotros, siendo injustos, debíamos haber muerto, pero el Señor murió en nuestro lugar. Y es un hecho que no podemos dejar pasar. Debe estar claro en nuestra mente. Y hermanos míos, esta descripción, esta calificación, este adjetivo, como queramos llamarlo, de justo, únicamente puede tenerla en todo el sentido de la palabra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna criatura puede siquiera pensar en ostentar el título de justo. Romanos capítulo 3, versículo 10 es claro en esto. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sabes qué significa esto? Que si nosotros juntamos la poca justicia que podemos pretender tener y juntamos esa pequeña justicia de todos los seres humanos que han existido hasta el día de hoy, sigue siendo nada en comparación con la justicia de Cristo Jesús. El ser llamado justo trae consigo muchas otras cosas. Y les voy a dar algunas. Por ejemplo, el ser llamado santo. Porque Jesús fue, es y será siempre santo. ¿Y saben por qué Jesús es, fue y siempre será santo? Por su condición de Dios eterno e infinito. Su condición, su esencia de Dios lo hace santo. Es un atributo de Dios, por tanto es un atributo de Jesús. Y algo que a mí me llama mucho la atención es lo que le dijo el ángel a María. Cuando María le dijo, ¿cómo puede ser que yo esté embarazada si jamás he conocido varón? El ángel le respondió en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es buena la traducción. Pero si somos honestos, una traducción literal del idioma original
en el cual fue escrito este pasaje, diría, lo santo que nacerá. Lo santo que nacerá de ti. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay palabras, hay artículos que son únicamente y exclusivos de Dios. Esta palabra y ese artículo dice, lo santo que nacerá, está hablando de algo que no hay comparación con eso. Entonces, la santidad de Dios encarnándose en María. Yo sé que aquí hay hermanas que tienen un don increíble para tejer. Son mujeres expertas para tejer y tienen unas chompas hermosas. Y quiero tomar este ejemplo para que sea sencillo de entenderlo. Si una de estas hermanas le digo, hermana, por favor, quiero que me hagas una chompa, y le doy lana, la hermana va a tejer y me va a dar una chompa y yo me voy a vestir con esa chompa. ¿No es así? Me voy a vestir con esa chompa. Pero si yo tomo una cantidad grande de lana y voy a donde la hermana y le digo, hermana, revístame con esta lana. ¿Saben lo que le estoy pidiendo? Es que ella teja sobre mí. Entonces la hermana comenzaría a tejer sobre mí y revistiéndome por completo con la lana. Eso fue lo que el Señor hizo. Él se revistió de humanidad. Él se limitó, siendo Dios perfecto, eterno e infinito, se limitó para ser alumbrado como todo ser humano. Por eso se requería la vida de una mujer como María, una mujer santa. Como dice la palabra, bendita entre todas las mujeres. El Señor la escogió. Se requería un cuerpo que pueda sustentar, alimentar, dar vida a aquello que había sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué fue así? Porque por la simiente del pecado, todo varón, toda simiente del varón ya viene con pecado. Toda simiente de mujer ya viene con pecado. El óvulo y el espermatozoide ya vienen con pecado. Y la unión de esto va a concebir pecado. Entonces el Espíritu Santo concibió algo sin necesidad de esto. Por eso era lo santo que iba a nacer de María. Y necesitaba el cuerpo de María para sustentar esta vida que iba a nacer. Cuán perfecto es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Señor que se limitó a sí mismo. No se despojó de su grandeza, no se despojó de su majestad, se limitó para presentarse como un ser humano, para caminar por nuestros caminos, para sufrir nuestros dolores, para llorar nuestras lágrimas, para abrazarnos con brazos humanos, para hablarnos con palabras entendibles para nosotros, para vivir nuestra miseria con una sola diferencia entre Él y todos nosotros. Él vivió sin pecado porque fue el santo, perfecto y eterno. También dice que es el Hijo de Dios. Y quiero poner claro esto. Muchos han enseñado que es Hijo de Dios porque fue concebido. No. Él es Hijo eterno de Dios, porque la palabra en Isaías 9:6 habla de un Padre eterno. Miren, yo fui padre a una edad, cuando mi hija mayor nació. Antes yo no era padre. Ahora soy padre desde el momento en que mi hija nació. Lo mismo con todos ustedes. ¿Qué pasa con Dios? ¿Y qué pasa con el Hijo de Dios? Él es Hijo eterno y Él fue Padre y es Padre eterno, así que ninguno creó a ninguno. Es la manifestación de Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Yo sé que es algo fuerte y profundo lo que estamos viendo, así que necesito que me sigan el paso, hermanos míos. Porque junto con esto también viene el ser inocente. Y el ser inocente no solamente es alguien que no tiene malicia en su vida, sino es alguien que es completamente libre de toda acusación. Solamente Jesús pudo decir lo que les dijo a los fariseos en Juan 8:46.
En ese pasaje Jesús les dijo a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Saben? Nosotros, ninguno en toda la humanidad, salvo Jesús, puede decir, ¿quién me redarguye de pecado? Porque todos somos pecadores. Y es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Todos hemos pecado, hermanos, todos hemos pecado. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Sus dos naturalezas unidas perfectamente. Y esto es impresionante. Por eso es que en las Escrituras ustedes van a encontrar lo siguiente. Nunca van a encontrar una descripción de Jesús hablando que es igual a los hombres. No van a encontrar en ningún lugar. Pero sí van a encontrar que Jesús vino en semejanza de hombre. Por ejemplo, Romanos 8:3. Se los leo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús vino en semejanza. ¿Dónde estaba la diferencia? En que no tenía pecado. Ahora, el objetivo divino del sacrificio de Cristo, ¿cuál fue? Pedro es claro. Fue para llevarnos, o mejor dicho, conducirnos a Dios. Los que son papás, mamás, saben que cuando sus hijos se pelean, a veces nos toca pararnos, agarrar la mano de uno y conducirlo donde su hermano. Agarrar la mano del hermano y bueno, reconcíliense. Seguramente les ha tocado alguna vez. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nosotros no lo buscamos. Él vino y abrió un camino. Él nos buscó, Él nos tomó y Él nos reconcilió con el Padre. Él lo hizo todo. Él nos reconcilió con el Padre. Ahora sí podemos responder, ¿por qué tuvo que encarnarse el Hijo de Dios para salvarnos? ¿Por qué? Cuando Pedro nos dice que el Señor fue muerto en la carne, lo que está señalando es el elemento, es el vehículo, llamémoslo así, para el sacrificio. Para que alguien sea asesinado, tiene que tener un cuerpo, ¿no es así? Entonces, Cristo se encarnó para presentar ese cuerpo en sacrificio en lugar de nosotros. La paga perfecta y sin pecado alguno, en lugar de los pecadores. Un precio que ninguno de nosotros podríamos jamás alcanzar. Ni toda la humanidad junta podría alcanzar. Si leemos el Antiguo Testamento, constantemente nos habla de sacrificio de animales para expiar los pecados. Eran animales inocentes por los pecados que estaban siendo expiados. Se tomaba un cordero y se lo mataba y se derramaba su sangre en lugar de los pecadores. Era un cordero que no tenía nada que ver con el pecado de esta gente, pero moría en su lugar. Es la figura de lo que Jesús hizo por nosotros. El Santo, poderoso y eterno, entregándose voluntariamente por ti en tu lugar. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces continuamente se mataban animales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue el Cordero de Dios quien se ofreció en sacrificio expiatorio por el pecado. Y fue una sola vez y para siempre. Y es más que suficiente. Es el sacrificio perfecto. No solamente por ti, por mí, por toda la humanidad. Ese sacrificio alcanza y sobra para que toda la humanidad a lo largo del tiempo pueda ser expiada. Por eso solamente necesitamos creer que el Señor lo hizo. Por eso es que se produjo la muerte del Salvador en la carne, en su cuerpo. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla
y tengo el poder para volver a tomarla. Por eso Jesús entregó el Espíritu. Él entregó su vida por nosotros. Fue así que el Señor, siendo Dios eterno, teniendo vida eterna, muere en la cruz del Calvario. Es algo que podemos darle vueltas y vueltas, tratar de imaginar, pero es algo que solamente la fe nos puede ayudar a tomar, aceptar y vivir. Y algo que debe quedar claro es que la muerte no es un estado en el que termina la existencia. Cuando nosotros morimos, no es que hasta ahí llegó nuestra existencia. La muerte, hermanos míos, en toda la palabra es clara. La muerte es un estado de separación. Nuestro cuerpo, hermanos, este cuerpo, este pedazo de carne que por la paga del pecado debe morir, por eso envejecemos, por eso nos enfermamos, por eso moriremos, por eso, porque la paga del pecado es la muerte. Y este cuerpo carga el pecado de muerte. Y tenemos dos naturalezas, esta que todo el mundo puede ver, tocar, ¿sí? La naturaleza material. Pero también tenemos una naturaleza inmaterial. Tú tienes un espíritu, tienes alma, tienes corazón, y no me refiero a la carne, tienes conciencia, tienes inteligencia y todo eso, todo lo inmaterial. Cuando morimos, se separan y el cuerpo se marchita. Y depende de la decisión que nosotros hayamos tomado en esta vida, nuestra parte inmaterial, inmediatamente o va al reino de los cielos o al Hades, al infierno, a pasar el resto de la eternidad. Y ahí es donde se produce la segunda muerte, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es que desaparece el alma, no. Como les dije, es un estado de separación. La muerte espiritual es pasar el resto de la eternidad separados de Dios. Y yo creo que eso debe ser lo más, no debe ser, es lo más trágico que puede pasar a cualquier ser humano. Pasar la eternidad lejos, separado de Dios. Así que no hay un lugar intermedio. No existe un lugar intermedio. Se ha hablado mucho del purgatorio, hermanos. Históricamente el purgatorio fue inventado para tener un pretexto para que la gente pueda dar dinero con la supuesta idea de que las almas que están en el purgatorio puedan salir al reino de los cielos. Esto no es cierto, no tiene base bíblica, teológica. El Señor jamás habló de esto. Es más, la palabra es clara. Cuando morimos, viene el juicio. O vamos al cielo o al infierno. Por eso el Señor tuvo que encarnarse. Hermanos, si muero, de acuerdo a mi decisión, yo estaré en el reino de los cielos o en el infierno. Y debemos entender que sin muerte no puede haber paga de pecado. Y por lo tanto no puede haber salvación. Pero por cuanto el Señor murió en nuestro lugar, tenemos salvación. Y sabes, la salvación no solamente se queda ahí. No solamente que te dio vida para que estés eternamente en el reino de los cielos. No solamente se queda ahí. Hay un paso siguiente que tú debes conocerlo, que tú debes entenderlo y debes vivirlo aquí en esta vida. El paso siguiente a la salvación es la santificación. El Nuevo Testamento te habla de eso. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces tú debes vivir de manera santa todos los días de tu vida. ¿Sabes? No es una elección, es un estilo de vida que el Señor pone en nosotros. No es que hoy te levantas y dices, como que hoy tengo ganas de ser santo y te portas bien. No es que te levantas y dices, no, hoy día como que no quiero ser santo, así que no, hermanos, es una manera de vivir que el Señor vivió por nosotros y nos fue capacitada a través del Espíritu Santo.
y después de eso viene la resurrección. Jesús es la primicia de la resurrección. Al tercer día el Señor resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, sin pecado. Igual que nosotros, cuando llegue el momento, seremos resucitados. Nuestra parte material será resucitada y transformada a un cuerpo perfecto y sin pecado. Un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Por eso Jesús fue la primicia. Por eso dice Pedro que Él fue vivificado en espíritu, siendo revestido de inmortalidad, con un cuerpo glorificado al tercer día. Nosotros también recibiremos ese cuerpo. Ahora Pedro nos lleva un poco más allá. Parece que no tiene sentido lo que está hablando Pedro, pero hermanos, calza perfectamente. Quiero que dejemos por un momento esta idea. Jesús se encarnó para entregar ese cuerpo perfecto en nuestro lugar. Y su espíritu fue vivificado para recibir un cuerpo resucitado perfecto y sin pecado alguno. Y esto también nos espera a nosotros. Ahora, Pedro nos lleva más allá y nos habla sobre la incredulidad y desobediencia de la gente. Pero también nos pone claro que la incredulidad y desobediencia de la gente jamás va a poder evitar la obra y la victoria de Dios. El hecho de que la gente no crea que Dios existe no significa que Dios no exista. El hecho de que la gente no crea que Jesús murió por nosotros en nuestro lugar para darnos salvación, no quiere decir que esa obra es perfecta y plenamente vigente para todos nosotros. La grandeza, la perfección de Dios no depende de nosotros. Es solamente del Señor. Lo que depende de nosotros es creer y entender y saber y conocer quién es Dios. Eso nos corresponde a nosotros. Y esa es la lucha que la iglesia tiene hoy. Presentar y que ustedes conozcan al único Dios vivo y verdadero. Y la única manera de conocer al Dios eterno y poderoso es a través de su imagen. Y esta imagen es Cristo Jesús. Y la única manera que tú tienes de conocer a la imagen que es Cristo Jesús es a través de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay atajos. No hay atajos. Pedro nos dice en el versículo 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cristo, de acuerdo a lo que dice Pedro, cumplió una tarea. Cumplió la tarea de proclamar su victoria. Y aquí viene mucha confusión hoy en día a las personas en la iglesia. Algunos dicen que Cristo bajó al infierno, les predicó el evangelio y a los que creyeron se los llevó al cielo. No es así, hermanos. Porque la palabra no enseña eso. No hay segunda oportunidad para el que ha muerto. El que ha muerto conforme a su decisión en esta vida, pasará el resto de la eternidad o en el cielo o en el infierno. Debemos entender lo que está pasando. La palabra evangelion, en la cual fue transliterada para que tengamos la palabra evangelio en nuestro castellano, quiere decir buenas nuevas. Es decir, predicar, enseñar, proclamar las buenas nuevas de la obra de Cristo Jesús con opción a arrepentimiento y a vida nueva. Eso quiere decir, todo eso conlleva la palabra evangelio. Pero la palabra que en este texto Pedro utiliza es otra muy distinta. No usa la palabra evangelio. Utiliza una palabra que quiere decir proclamar, dar a conocer. Jesús fue y básicamente les dijo, yo he vencido. Consumado es.
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido. Y Cristo proclamó su victoria. Y todos aquellos que no creyeron en ese tiempo quedaron avergonzados. Eso fue lo que hizo el Señor. Lo hizo con ese cuerpo glorificado. Para que no solamente escuchen de boca del Hijo de Dios, sino para que vean lo que de Él se había dicho en las Escrituras. Eso es lo que dice Pedro. Está hablando de espíritus encarcelados que se rehusaron a obedecer el mensaje de salvación mediante la obediencia en los tiempos de Noé. Esos tiempos fueron muy complejos. Si ustedes leen Hechos capítulo 6, es un pasaje muy complejo. Porque habla de hijos de Dios, es decir, demonios que se llegaron a las mujeres y concibieron aberraciones. Y el Señor determinó destruir toda esta mala, no creación suya, sino lo que el pecado concibió. La maldad era tan grande en ese tiempo, mucha más grande de lo que hoy podemos vivir o imaginar. Más bien la palabra dice que llegaría ese tiempo, como en los días de Noé. Imagínense, si así como está el mundo, aún no ha llegado a los días de Noé, imagínense cuán grande habrá sido la maldad en ese tiempo. Cuán grande y perversa habrá sido la humanidad en ese tiempo. Y ese mensaje en ese tiempo fue proclamado por Noé. Y Noé instó a las personas a refugiarse en el arca. En ese momento, cuando llegó el diluvio, hermanos míos, el único medio de salvación fue el arca. No había otro medio de salvación. Solamente el arca fue el medio de salvación y Noé proclamó esto. Y a mí me asombra lo que dice Pedro, porque dice el periodo de paciencia. Y este periodo de paciencia del que Pedro está hablando, ¿saben de cuánto tiempo es? Porque es desde que llama a Noé a predicar el mensaje de arrepentimiento y de salvación mediante el arca. Obviamente entendemos que Noé no predicó a Cristo y la cruz, no lo hizo, porque en ese tiempo no comprendían lo que iba a pasar aún. Pero sí podía mostrar con mucha claridad que la gente solamente podía salvarse volviéndose a Dios en arrepentimiento, en obediencia y en fe. Noé predicó eso. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, tengan fe en Él, obedezcan su palabra. El mensaje no ha cambiado. El mensaje es arrepintámonos, tengamos fe en la obra de Cristo Jesús y creamos en Él. Debemos entender y tener claro, hermanos míos, la fe es el único medio de ser justificados en cualquier tiempo. ¿Saben cómo se salva hoy en día la gente del Nuevo Testamento? Por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se salvó la gente en el tiempo del Antiguo Testamento? Por fe en Dios. Miren, Romanos habla de esto. Romanos 4:3 dice, creyó Abraham a Dios y ¿qué pasó? Le fue contado por justicia. ¿Fue salvo Abraham? Claro que sí, porque tuvo fe en Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, es clara. Viene la pregunta, ¿qué debemos hacer? La respuesta es clara, hermanos. Debemos creer, obedecer el mensaje de Dios para salvación. Saben, hermanos, el tiempo de Noé fue complejo. Fue muy complejo. Y Jesús fue a proclamar a la gente que desobedeció, a los espíritus que desobedecieron, y fue a proclamar su victoria a quienes no quisieron obedecer el mensaje de salvación mediante Noé. Y tuvieron no solamente un tiempito, tuvieron años para escuchar este mensaje. Miren, Génesis 6:3 habla de un periodo específico. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El contexto es claro aquí. Dios dice estas palabras e inmediatamente llama a Noé. Entonces hubo un periodo de 120 años en los cuales la paciencia de Dios estuvo presente y el mensaje de Noé fue predicado. El tiempo de la construcción del arca varía entre 50 y 80 años. Recuerden que en ese periodo la vida de las personas era sorprendentemente larga. Cuando Noé entró al arca tenía 600 años. Y cuando fue llamado tenía 500 años. Entonces, más o menos, después de que su tercer hijo nació y se casó, comenzó la construcción del arca. Entonces, es un periodo de 50 u 80 años. Ahora, póngase por un momento en la situación de la gente. ¿De acuerdo? Es como que yo comenzara a construir un barco en el altiplano boliviano. Lejos del mar. Lejos de cualquier río navegable. Y más aún en las tremendas dimensiones que tiene. Por años, por décadas. Y proclamó que viene la destrucción. Y la única manera en la cual tú te puedes salvar es a través de entrar al arca. Y dice la palabra que nadie escuchó el mensaje. Nadie lo hizo. Nadie aceptó por fe este mensaje. Nadie se salvó por el mensaje de Noé. Y pocos se salvaron. Solamente 8. Es decir, los 3 hijos de Noé, sus 3 nueras, su esposa y él. Los rebeldes, los pecadores rebeldes murieron sin salvación por su desobediencia. Entonces no solamente escucharon la proclamación de Noé, vieron lo que él estaba haciendo, vieron terminado esto. ¿Qué hubieran hecho ustedes en lugar de la gente ahí, al ver tremenda cosa, al escuchar las palabras de Noé? Bueno, muchos dijeron que estaba loco seguramente. Solo podemos especular en qué pensarían todos aquellos que han desobedecido el llamado de Noé. Solamente podemos especular. ¿Qué creen ustedes que pensaron ellos cuando vieron al Cristo resucitado en toda su victoria y esplendor, proclamándoles: yo he vencido? He vencido. Wow. Y esto me lleva a pensar en los que hoy en día no quieren creer y están desobedeciendo el llamado de Dios. Me lleva a pensar en ellos. Saben, los tiempos de Noé fueron increíbles. No solamente 120 años la paciencia de Dios esperó, se proclamó el mensaje, se vio el arca construida, la gente vio la llegada de los animales. Porque dice que hubo incluso un periodo de paciencia más de 7 días. Y en esos 7 días llegaron los animales, entraron al arca y todo fue preparado. Noé con su familia entró al arca y la mano de Dios fue la que cerró el arca. No fue Noé, fue la mano de Dios. La gente vio eso y aún así no creyó. ¿Creen que hoy es diferente? La gente escucha el evangelio. La gente ve cómo viven los creyentes y aún así niegan la existencia de Dios. Hermanos, ¿qué creen que pase con ellos el día del juicio final, cuando el Señor se levante del trono y toda rodilla se doble delante de Él y proclame que Él es Señor de señores? La gente salva y no salva ese día se presentará delante del Creador y se arrodillará. Nosotros lo haremos en alabanza. Ellos lo harán en juicio, lloro y crujir de dientes. Tenemos una tarea, hermanos. Proclamar el evangelio. ¿O tú quieres que la gente que amas ese día se arrodille en juicio, en lloro y en crujir de dientes?
Y no solamente te digo que prediques el Evangelio, te pido que vivas el Evangelio. Te pido que vivas como el Señor te está llamando a vivir en santidad. El Señor nos llama a vivir en santidad. No tenemos tiempo que perder. Si el Señor llega hoy, ¿habrás predicado el Evangelio a quienes tú amas? Si el Señor viene hoy, ¿las personas a las que aman estarán en el reino de Dios contigo? ¿O pasarán el resto de la eternidad en el infierno? Donde está el fuego que arde, pero no consume. ¿Dónde estarán ellos? Porque nuestras decisiones tendrán consecuencias y repercusiones en la eternidad, hermanos míos. Tu vida hoy tendrá repercusiones en la eternidad. Tu vida hoy aquí va a resonar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Pedro. Versículos 21 y 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y escuchen, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Esto es impresionante. Todo fue sujeto a nuestro Creador, todo. Hermanos, la salvación no tiene que ver con el agua en sí misma, no, sino con el elemento de salvación. En ese día, ¿cómo se salvó la gente entrando al arca? Solamente los que estaban en el arca se salvaron. Hoy en día, ¿cómo se salva la gente? A través de Cristo Jesús. Eso quiere decir que si tú estás en Cristo, tienes salvación. Solamente si tú estás en Cristo, tienes salvación. No hay otra manera. Si la gente está en Cristo y Cristo está en él, tiene salvación. No hay otra manera. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás en Cristo? ¿Cristo está en ti? ¿Cristo mora en tu corazón? ¿El sello del Espíritu está en ti? Porque yo puedo decir a voz en cuello que soy cristiano. Pero si el Señor no está en mí y yo no estoy en Cristo, no sirve de nada. ¿Y sabes cuál es la evidencia? Una vida santificada, una vida que persigue santificar a Dios en su corazón, santificar a Cristo en su corazón, como lo vimos el anterior domingo. ¿Estás tú buscando santificar a Cristo en tu corazón? ¿Estás buscando que todos los días valgan la pena el sacrificio que Cristo hizo por ti? ¡Wow! Algo que me impresiona de la palabra es cuando Jesús habló del rico y Lázaro. Cuando el rico despertó en el Hades y vio a Lázaro recostado en el seno de Abraham y habló con el padre Abraham, le dijo: por favor envíen a mis hermanos que todavía están vivos ángeles para que ellos no estén conmigo aquí. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? A Moisés y los profetas tienen. A ellos escuchen. A veces no entendemos lo que Jesús quiso decir con esto. Lo vamos a poner en palabras más sencillas. A veces la gente hoy en día dice que haya un gran milagro, que hay un terremoto, truenos, relámpagos, que la gente vea milagros grandes para que puedan creer en Jesucristo. Jesús dice: no es necesario. La palabra de Dios tienen. Escúchenla. Escúchenla. Hermanos, la iglesia hoy en día está persiguiendo cosas que no son la palabra. Hoy en día la iglesia está persiguiendo milagros, está persiguiendo, hasta la música es más importante que la palabra.
Yo no estoy diciendo que no hay milagros. Yo fui testigo de grandes milagros y es más, vivimos milagros impresionantes con mi familia. Pero si tu fe está puesta en los milagros, cuando desaparezcan, tu fe desaparecerá. Pero si nuestra fe está puesta en la roca que es Cristo Jesús, nada la podrá mover. Nadie te podrá hacer frente, porque el Señor está contigo. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Pedro es muy fuerte con lo que dice. Pedro te dice, ¿cómo está tu vida hoy? Escucha lo que pasó en ese tiempo. La gente desobedeció, los espíritus desobedecieron y el Señor fue en cuerpo resucitado, se paró delante de ellos y les dijo, yo he vencido, yo he triunfado. Consumado es, la palabra proclamada fue cumplida. Y eso pasará incluso ahora. A toda la gente que no quiere creer, el Señor le dirá lo mismo. Y no les quedará otra que arrodillarse avergonzados. Y yo no quiero eso para ninguna persona. Porque pasarán el resto de la eternidad alejados de Dios. Pero también depende cómo nosotros vivamos a Cristo hoy, aquí en este mundo. ¿Te das cuenta que solamente tú puedes elegir creer o no? ¿Santificarte o no? ¿Vivir una vida que le agrade a Dios o no? Pero al final, igual te vas a encontrar cara a cara con Dios. Igual te vas a encontrar cara a cara con su victoria, con su poder, con su majestad, con un Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Y hermanos, el punto hoy está en la condición en la que tú te vas a encontrar delante de Él. Si el Señor viene en este momento, ¿cuál será la condición en la cual tú estés delante del Señor? ¿Sabes cuál es mi anhelo? Como pastor, como hijo de Dios, mi anhelo es que tu encuentro con el Señor sea hermoso. Y cuando Él te vea, no solamente vea a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que no solamente creyó en la obra, que no solamente creyó en el Evangelio para salvación, sino que cuando se encuentre contigo, vea una vida que en este mundo fue un proceso continuo de santidad y obediencia a su palabra. Vas a ser tentado, vas a caer en pecado, pero si tú vives una vida de santidad, vas a correr a los pies de Cristo y te vas a arrepentir y transformarás tu vida y continuarás apuntando a Cristo y viviendo para Él. Y el Señor obrará en ti y su vida será manifiesta en ti. Ese es mi anhelo, que Él te vea no solamente porque has creído en Él, que Él se alegre porque tu vida es una vida que persiguió la santidad todo este tiempo y huyó de la tentación y del pecado. Mi anhelo es que cuando el Señor te vea, te diga, buen siervo, buena sierva, fiel, entra en el gozo de tu Señor. En ti tengo complacencia. Ese es mi anhelo, hermanos. Pero ¿cómo te sentirías tú si al ver a Cristo en toda su majestad, en todo su poder, Él extendiera sus manos y tú vieras las marcas de la cruz en sus manos, en sus pies y en el costado? ¿Cómo te sentirías si Él te dijera, yo padecí y di mi vida por ti? ¿Acaso esto no fue suficiente para que tú vivas por mí y para mí? ¿Acaso lo que yo hice por ti no fue suficiente para que vivas una vida de santidad? ¿Cómo te sentirías ese momento? Hermanos, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Nosotros como seres humanos le ponemos escalas al pecado.
No, este pecado es pequeño, es pequeño, es una mentira blanca. No, este pecado es más grande, he matado a ese. No, hermanos, delante de Dios el pecado es pecado y no hay escalas. Delante de Dios no hay pecados pequeños o grandes, todos llevan a la muerte. Todos sin excepción. ¿Qué escoges tú en este mundo? ¿Cómo escoges vivir en este mundo? Y recuerda, como vivas en este mundo, repercutirá en la eternidad y en la vida de muchas personas. Por eso me duele cuando gente que dice ser creyente se convierte en piedra de tropiezo a los no creyentes. Por eso me duele cuando la iglesia que dice alabar y adorar a Dios tiene una vida completamente contraria a las Escrituras. Pero también me llena de aliento encontrarme con personas que han escogido servir a Dios, vivir para Dios, santificarse todos los días porque viven para un Dios santo. Me alienta ver hermanos que confían en el poder de Cristo y pueden decirle: Señor, permite que yo mengüe y tú crezcas en mi vida. Y ese es mi anhelo y deseo para ustedes. Escojamos el bien, hermanos, y hagámoslo ahora, no perdamos más el tiempo. No lo hagamos, hoy escojamos eso. El Señor nos está llamando a vivir en santidad. El Señor nos está llamando a vivir en rendición a su vida, en testimonio y ejemplo a todos, para que el momento que nos encontremos con Él cara a cara, con aquel que ha vencido, con aquel que ha triunfado, podamos dibujar una sonrisa en su rostro. Ese es mi anhelo. Que Él pueda complacerse de cómo viviste en este mundo, buscándolo con todas tus fuerzas. Oremos para que esto sea así en nuestra vida. Señor Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti. En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, porque en verdad nuestra vida no ha sido santa. Tú nos has llamado a tomar decisiones por ti y para ti. Nos has llamado a vivir en santidad. Perdónanos, Señor, porque no te hemos santificado en nuestro corazón, no te hemos santificado en nuestra familia, no te hemos santificado en nuestras relaciones personales, no te hemos santificado en la iglesia. Señor, queremos vivir para ti. Ayer ya pasó, Señor. Es probable que mañana no llegue, pero hoy es un día nuevo porque tu misericordia está presente. Hoy, Señor, queremos rendirnos a ti. Hoy, Señor, con manos alzadas delante de ti, te decimos: henos aquí, obra en nosotros, Padre. Ayúdanos a partir de hoy a vivir apartando nuestra vida solamente para ti. A buscarte en la palabra, no buscar otra cosa, Señor, a buscarte a ti en la palabra y conocerte. Y que tu vida, Señor, se refleje en la nuestra. Y que seamos ejemplo para muchas personas, para que el día en cual nos encontremos contigo, toda la gente que amamos esté a nuestro alrededor, para doblar rodillas en alabanza, no en juicio, en alabanza. Que sea así, en y por tu poderoso nombre, Señor Jesús, porque tú has vencido. Amén y amén.